Buenos días, Mohamed. Buenos días, Elena, ¿cómo estás? Bien, ¿usted? Bien, encantado de verte aquí, conocerte aquí en La Paz, Bolivia. Sí, efectivamente nos encontramos aquí, en este país que tiene el nombre de Bolívar. Así es, así es. Y estamos aquí, sobre todo tú estás aquí, por una razón bien particular. Sí. Y yo estoy aquí porque celebramos una fiesta, que son los 40 años de relaciones diplomáticas con Bolivia. Y faltaría menos, teníamos que venir a los bolivianos, agradecerles, a compartir con ellos este aniversario, que significa mucho para nosotros, para ellos también, pero para nosotros porque Bolivia fue uno de los primeros países latinoamericanos que entendió de que para apoyar la causa del pueblo saharaui por la autodeterminación había que dar un paso político importante, que es reconocer a su pueblo y a su Estado. Y a partir de entonces, el 14 de diciembre del 1982, hemos empezado esta andadura que ha sobrevivido a los cambios políticos en la región y en Bolivia. Y nosotros pues reconocemos que es un país que evidentemente tiene mucha similitud con nosotros, de lengua común, de pasado colonial, de aspiraciones también de pueblos originarios que llevan muchos años luchando por el respeto de su identidad, de su autodeterminación, de su empoderamiento sobre sus recursos naturales. Bolivia es uno de los países que entendió fácilmente la causa saharaui, su carácter anticolonial, y estamos de enhorabuena porque vamos a elevar esas relaciones, fortalecerlas aún más, dialogar aún más, y que la República Saharaui también sirva de puerta de entrada, de presentación al Bolivia y a sus pueblos, al Estado plurinacional de Bolivia, a que lo conozcan mejor en nuestra región, en el Magreb y en África, a ese gran país que lleva muchos años luchando por la reafirmación de su identidad, de su democracia, que le ha costado muchísimo, y una forma de venir y agradecerles por esos 40 años que nos han dado mucho cariño desde lejos. Son muchos, de hecho. Hay solo un otro país en América Latina, Venezuela. Con Venezuela también cumplimos la semana pasada 40 años de relaciones diplomáticas. En Venezuela tenemos una embajada desde los años 80. Y evidentemente pues tenemos excelentes también relaciones en el caso de Venezuela, pues que no solamente son políticas sino también de cooperación al desarrollo, de culturales, de educación. Hay mucha más tradición desde que asumió el gobierno el comandante Chávez, apostó fuerte por la causa del pueblo árabe, que decía él, guerrero saharaui, y esa tradición la ha seguido también el presidente Maduro, y somos todos pueblos hermanos, como decía un gran estadista de estas tierras, precisamente venezolano, pues los saharauis son la cuna de la latinidad en África. Somos una extensión de esta tierra, de su pasado, de sus dolores, pero también de sus esperanzas, ¿no? Es muy interesante lo que dices, porque entre el Sáhara Occidental y América Latina hay un océano de por medio, el océano Atlántico. Sí. Pero igual hay muchas afinidades. Sí. A nivel cultural también, tal vez, y mucha relación a nivel diplomático. Tal vez nos puede contar un poquito más un balance de esas relaciones con América Latina. Hay una embajada en Perú, va a abrirse una embajada en Colombia. Sí. Luego. Sí, estamos en dos continentes, pero son esas olas, ¿no?, que tocan a un lado de África y América Latina, y que nos mantienen conectados con la buena esperanza de que son dos cuerpos pero con un corazón latino,
Tenemos, evidentemente, somos el país africano y árabe de mayor presencia diplomática en América Latina, siendo un país pequeño con una parte de su territorio importante amputada, sin acceso a sus recursos naturales. Aún así ha hecho el esfuerzo enorme, la apuesta estratégica por estar en América Latina, más que nadie en África y en el mundo árabe. Tenemos una embajada en México, en Managua, en La Habana, en Panamá, en Caracas, en Quito, en Bogotá, evidentemente, en Lima, en Uruguay, Montevideo, además de nuestras representaciones del Estado saharaui en Brasil, Argentina y Chile. O sea que todo eso nos mantiene mucho más unidos a esta región, a esta patria grande de América Latina y el Caribe, y nosotros también intentamos ser leales a esa confianza en la que nos ponen los latinoamericanos y caribeños y llevar sus mensajes, sus dolores, pero también sus luchas, sus reivindicaciones a África. Claro, y a nivel de lucha, los pueblos originarios de América Latina pueden tener similitudes a nivel justamente de sus combates en particular. Yo pienso en la lucha contra las transnacionales y de la explotación de recursos que también sufren los saharauis, sobre todo en los territorios ocupados. Sí, las transnacionales son la otra moneda de cambio del neocolonialismo, presentado sea de forma moderna y protegido por los poderes fácticos y lamentablemente también por los estados. Y la ocupación ilegal militar de Marruecos de la monarquía feudal al Sáhara tiene un carácter político, pero también tiene un trasfondo comercial de usurpación y de saqueo tremendo, en el que son las mismas multinacionales, casualmente, que pues intentan poner también su mano sobre los recursos naturales más próximos a pueblos originarios en otras partes del mundo, en especial en América Latina, y en la que muchos gobiernos han podido expresar esa reivindicación de pueblos originarios, incluirla en la agenda pública, de que son estados en la medida en que se reconoce las reivindicaciones históricas y legitimadas de los pueblos originarios en varias partes de América Latina, ¿no? Los mapuches, aymara, pero aquí también, en Paraguay. Con lo cual yo siempre digo que si las Naciones Unidas se hubiese creado 50 años antes, los actores principales internacionales no hubiesen sido los estados, que evidentemente algunos de los cuales, como los africanos, son consecuencia de un proceso de descolonización, los otros son un pacto de vencedores en la Primera y Segunda Guerra Mundial, sino que los actores debieron de ser y han de ser los pueblos originarios, porque estos solo siguen siendo la semilla de la tierra, los dueños de los recursos naturales, y en los cuales nosotros los saharauis tenemos con ellos esta doble identificación. Tenemos derecho a construir nuestro Estado moderno soberano, pero somos un pueblo originario a la vez, que tiene un idioma específico, que tiene una relación con su tierra y con sus recursos naturales muy concreta, y que evidentemente también ha sido sometido al colonialismo español, que ha dividido los pueblos originarios, que los ha invisibilizado, que los estados modernos han cogido esa digamos, han heredado esa injusticia acumulada históricamente, como la ha sido también la esclavitud en África y que se manifiesta aquí en América Latina, y que luego pues ha sido suplantada por las multinacionales, que pues de alguna forma u otra se sirven de los estados modernos para seguir poniendo, pues, usurpando y explotando los recursos naturales. Son muchas luchas que a veces pueden parecer distintas, pero que en realidad tienen un denominador común. Eso es. Yo creo que ese debe ser, seguir siendo el eje, y de hecho, en América Latina, esa aproximación
cada vez es mucho más, digamos, mucho más naturalizada. Y eso se entrecruza con otras también reivindicaciones, como es el tema, como le dije hace poco, de las poblaciones de origen africano, de la negritud, pero también del feminismo y de cómo todos estos colectivos y estas luchas que los saharauis en 40 años de construir un proyecto de Estado distinto la hemos asimilado y son parte de nuestra reivindicación indisociable al derecho a la autodeterminación, porque queremos hacer un Estado donde tenga cabida todas estas reivindicaciones, también las del impacto climatológico y de cómo podemos seguir viviendo en una tierra en que nos pueda ser útil y dar cabida a todos, en la que podamos interactuar con un entorno en el que las multinacionales y el uso despiadado de los recursos naturales no sea la coartada para que desaparezca la especie. Y esta es una convicción que, aún siendo un país y un pueblo que lucha por recuperar su tierra, queremos también que sea una tierra en la que dirigida por hombres y mujeres conscientes de su papel sobre ella, ¿no?